Buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva entrevista en vivo aquí a través de Red 43, 20 horas 10 minutos en este momento, y estamos para abordar un tema y un caso que hemos ido siguiendo en el último mes y medio, muy de cerca, y es el caso del intendente del Bolsón, Bruno Pagliano, que estuvo de viaje en Europa, volvió. El 21 de marzo le dio el test positivo de coronavirus y recién hace unos días atrás, después de 38 días de darle positivo todos los testeos, finalmente le dio negativo, recibió el alta y superó de manera definitiva el coronavirus. Estamos en comunicación con él, está allí desde la Municipalidad del Bolsón para atendernos. Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para todos los televidentes, para toda la audiencia. Realmente es un placer poder tomar contacto con ustedes. En este momento me encuentro en el municipio del Bolsón, volviendo de a poco a mis actividades como intendente. Recién el día martes por la tarde, después de 38 días de tener positivo en coronavirus, me llegó ese primer negativo que ya transcurrido los días que habían pasado en internación y aislamiento en mi casa, permitieron el alta definitiva de mi caso. ¿Cómo fueron esos 38 días, Bruno? Porque vos llegaste, primero tuviste que someterte al aislamiento preventivo sin saber si tenías coronavirus o no, pero ya el 21 de marzo te dio positivo. ¿Cómo transitaste estos 38 días? ¿Qué síntomas tuviste y cómo fueron ya después que se extienda tanto, no? Yo ingresé el día 21 de marzo, como bien decís, tuve los primeros síntomas del coronavirus. Yo había ingresado al país el 15 de marzo, ya estando aquí en el Bolsón. El 21 tuve unas primeras líneas de fiebre, aproximadamente 37,6, 37,7. El día domingo continué con fiebre, lo que motivó acercarme hasta el hospital local, luego de contactarme con la infectóloga del Bolsón, Romina Hansen. Ingresé, se me hizo el hisopado y 7 días después, obviamente inmediatamente quedé internado, y 7 días después llegó el resultado del Malbrán que confirmó que tenía coronavirus. Yo no tuve ningún tipo de síntoma después del 22 de marzo, o sea, el lunes 23 ya no tuve más ni fiebre, ni tos, ni absolutamente nada hasta el día de la fecha. Así que realmente duro pasar un mes en el hospital con ese aislamiento tan fuerte, que significa no poder ver absolutamente a nadie, no poder ver a la familia, no poder tener contacto más allá de un médico que entra una vez por día con todas las medidas de seguridad y con toda la indumentaria necesaria para hacer el control, al igual que los enfermeros y la gente de limpieza. Así que realmente muy chocante el aislamiento en cuanto a lo psicológico, es muy chocante en cuanto a la incertidumbre, en cuanto al miedo que provoca tener esta enfermedad que tan poco se sabe y que tanto nos preocupa. Bruno, ¿qué te pasaba a vos? Porque decías, estuviste más de un mes y medio teniendo, más de un mes en realidad, no un mes y medio, teniendo el virus, pero en la mayor parte de ese tiempo no tuviste ningún síntoma. Digo, como hablabas, las consecuencias en la cabeza, ¿qué te pasaba por la cabeza de decir, yo no siento nada, pero todos los análisis me dan positivo, tengo que seguir aislado? ¿Cómo lo ibas manejando? Es muy duro. Realmente lo más difícil de esta enfermedad, en un caso como el mío, asintomático, es el estar lejos de la familia, el pensar que esto realmente no se sabe mucho y no hay mucha información, más allá de la información que circula y que no muchas veces es positiva. Entonces, al pasar el tiempo y al seguir dando los hisopados, 5 hisopados me dieron positivo, realmente te entras a preocupar, entras a ver qué es lo que está pasando. Además, a raíz de mi caso, en un caso en Cipolletti similar, se hizo una consulta desde el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro al Ministerio de Salud de la Nación, en la cual se determinó un nuevo protocolo a nivel nacional que marca que a partir del día 21 el paciente asintomático al aislamiento en su hogar, cosa que yo creo y estimo que debería haber sido un comienzo, porque siempre y cuando estén las medidas necesarias de seguridad y salubridad dentro del hogar, tener algún sector independiente, tener un baño aparte, tener también todas las medidas y todos los recaudos necesarios, poder pasar el aislamiento en la casa es muy distinto psicológicamente al pasarlo en un hospital, como sucede en la gran mayoría de las ciudades del mundo y a nivel mundial. El aislamiento, cuando es un caso asintomático, se pasa en eso, obviamente, que acelera y mucho los tiempos de recuperación, porque
en esto lo que más pesa es la incertidumbre, lo que más pesa es el miedo y lo que más pesa es la cuestión psicológica. Cuando te trasladaron a tu casa, cuando te pudiste ir a tu casa a cumplir con el aislamiento allí, tenías que hacer todo por separado de tu familia, digamos, no podías tener de todas maneras ningún tipo de contacto con No, ellos, en ningún espacio no, físico ni no, nada. exacto, era a través de una puerta, yo tenía mis elementos de comida, mis elementos también de seguridad, los barbijos, todo lo que tenía en mi sector y no podían ellos tener ningún tipo de contacto ni conmigo ni con mis cosas, así que eso también, si bien es muy duro, pero bueno, en la cercanía del hogar, en la cercanía familiar, es mucha más rápida la recuperación y uno se cura mucho más rápido, sin lugar a dudas. 7 días posteriores al haber estado aislado en mi casa, recibí ese negativo que me dio el alta. Es muy duro estar en este aislamiento. Yo creo que lo más duro de esta enfermedad pasa por ese lado, pasa por la cuestión psicológica, siempre y cuando obviamente estemos hablando de casos asintomáticos. También mi familia compartió conmigo el viaje, al igual que mi suegra de 80 años, que iba a ese festejo en Europa de los 80 con su familia en Italia. Gracias a Dios ninguno de ellos fue contagiado, gracias a Dios no hubo ningún caso posterior al mío en todo el Bolsón. El Bolsón hoy no tiene circulación viral, esto es realmente importante. El 22 de marzo que quedé internado yo, el 23 de marzo cayó un menor de 4 años que había venido de Chile, que también estuvo contagiado, y fueron los 2 únicos casos que hubo en el Bolsón, y eso también habla a las claras de la responsabilidad y todo el proceso que fuimos llevando adelante en esta enfermedad, porque si no hubiesen surgido muchos casos más a raíz del nuestro. Ahora, Bruno, ya estás haciendo vida normal, ya estás en tus abogado, tus tareas de intendente de una ciudad de lleno. Sí, sí, empecé hoy, no estoy al 100 obviamente, estoy haciendo la transición con Fabián Rudolph, que es el presidente del Consejo Deliberante, que es quien estuvo a cargo durante todo este tiempo del Poder Ejecutivo, pero hoy ya tuvimos las primeras reuniones, ya estamos también empezando a delinear cuáles van a ser las próximas acciones. Si bien durante todo mi proceso estuve en contacto permanente con ellos y al tanto de todas y cada una de las medidas que se iban tomando, ahora vamos proyectando hacia adelante todo lo que tiene que ver con cómo vamos a ir de alguna manera reactivando la economía. Si bien la salud es lo más importante y lo que más debemos cuidar, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de salubridad, vamos a ir activando algunos sectores de la economía, porque la economía también está hundida en una profunda crisis de la cual obviamente nos va a costar mucho salir, pero en la medida de las posibilidades poder empezar de alguna forma a reactivar la economía con los cuidados necesarios es importante. Te consulto, Bruno, también porque nosotros estamos en una provincia en la que solamente tenemos 2 casos en Comodoro Rivadavia, los 2 de gente que había viajado a Brasil. ¿Cómo ves la situación en Río Negro? Hablabas de que en el Bolsón, después de tu caso y el de ese nene de 4 años, no hubo otro. Sin embargo, hay cerca Bariloche y en otros puntos de la provincia hay muchos más casos y la situación está más complicada. ¿Cómo la estás viendo? Sí, Bariloche está en una situación compleja. Nosotros obviamente que tenemos muchísimos controles en el acceso norte del Bolsón, que tiene que ver con las personas que vienen desde Bariloche, quienes deben cumplir una vez llegado al Bolsón con una cuarentena obligatoria. Es ahí el punto en el cual más cuidado debemos tener y en el que estamos teniendo controles de temperatura, también desinfección de los vehículos. Realmente es el lugar a donde no hay que descuidar, porque ahí Bariloche obviamente que ha tenido aproximadamente 75, 76 casos, de los cuales 46, 47 estos día a día obviamente aún están activos. Se ha desbordado y mucho la situación, ya hay circulación viral. El hablar de una ciudad con circulación viral implica la peligrosidad de no saber quién es el que tiene el contagio. En el caso nuestro, y ya ha pasado tanto tiempo, igual ya no hay circulación viral y nunca la hubo, porque siempre se supo cuál era el origen del contagio, tanto mío como del menor de 4 años que había ingresado desde Chile. Bruno, por último, consultarte cómo es la interacción con las ciudades de Chubut, con las localidades del noroeste de Chubut que están cerca y que interactúan constantemente con el Bolsón, sabiendo que son lugares en donde por el momento no hay ningún caso, pero sí las restricciones, por lo menos del gobierno provincial de Chubut, son bastante importantes. Chubut ha endurecido muchísimo los controles, que eso obviamente que ayuda a la no circulación viral, pero en un lugar como el nuestro y con la interacción que tiene el Bolsón con la comarca, nosotros tenemos una visión
fuertemente comarcal que compartimos con los intendentes de Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, Cholila, El Maitén. En definitiva, ha traído complicaciones en cuanto a las personas de Lago Puelo o El Hoyo que trabajan en el Bolsón, que trabajan en salud, que trabajan en determinadas actividades permitidas a través del decreto, y esto ha ocasionado problemas y manifestaciones como las que surgieron hoy ahí en el Paralelo, en la cual muchísimos vecinos de la comarca, tanto de Lago Puelo, El Hoyo como del Bolsón, fueron a reclamar por flexibilizaciones en cuanto al tránsito de una u otra provincia. Bien, ¿y estos reclamos llegaron a algún buen puerto? ¿Se hubo alguna respuesta? ¿Se está evaluando? Porque hay ministros provinciales recorriendo en este momento la cordillera y ayer justamente estuvieron en la comarca. Sí, creo que estuvieron reunidos con Mazzoni, el ministro de Seguridad o Gobierno. De seguridad, Seguridad, quien obviamente manifestó que los controles van a seguir en el mismo lugar. Se hablaba de la posibilidad de mover este control más hacia el lado norte, pero él manifestó que eso era una utopía, como yo leí en algunos medios, y por lo tanto es una decisión y es una potestad del gobierno provincial de Chubut, la cual puedo compartir o no, pero no es una injerencia mía el tomar una decisión sobre ese punto. Bien, Bruno, ahora sí la última. Siendo una persona que pasaste por el coronavirus, que lo sufriste, aunque hayas tenido poco tiempo los síntomas, pero lo sufriste porque estuviste 38 días pasando por los testeos positivos, ¿qué mensaje le puedes dar a la población, en este caso de Esquel, de la provincia del Chubut, que te puede estar mirando, y que estamos con pocos casos y todos cuidándonos lo más posible de no contagiarnos y no tenemos mucha idea de cómo es cuando empieza a haber más casos, y menos sufrirlo en carne propia, por supuesto? ¿Qué le podés decir? Yo creo, mi mensaje para los vecinos de Esquel, del Bolsón y a todo aquel que me escuche o me vea es que esta es una enfermedad muy cruel, una enfermedad muy dura, que te puede matar. A mí me tocó la suerte o Dios quiso de alguna manera que siga acá y que continúe con mis actividades, con mi familia, pero te puede matar. Hay que cuidar mucho la circulación viral, sostener eso que tienen en Esquel, que es no circulación viral, al cual que lo tenemos aquí en el Bolsón, no salir a la calle si no es necesario. El virus no te viene a buscar a tu casa, el virus no puede entrar, como dicen, ni por una ventana, ni por una puerta, el virus lo tenemos que ir a buscar nosotros. Y si la gente no cumple con la normativa vigente de no salir, de no circular, realmente pone en peligro no solo a él y a su familia, sino a todos los ciudadanos de una localidad, como puede ser Esquel, y esto es realmente peligroso, porque el nivel o la alta contagiosidad que tiene este virus es enorme, es realmente un gran problema que te puede matar, que te puede quitar la vida. Hay que aguantar, hay que esperar. Cambió el mundo, de alguna manera nos iremos reacomodando a lo que se viene, pero es importante no tener contagios, cuidarnos y cuidar a los demás. Bien, intendente, muchas gracias por el tiempo, por el contacto y un abrazo grande. Un abrazo y muy amable, realmente un placer poder salir por Esquel y todos los amigos que tengo en la provincia de Chubut. Muchas gracias. Ahí pasaba gracias. Bruno Pauliano, intendente del Bolsón, que como hablábamos en la entrevista, en primera persona el relato de alguien que sufrió el coronavirus y que además fue un caso muy particular porque estuvo 38 días contagiado sin que los test le dieran en ningún momento negativos hasta el lunes. Recién el lunes Bruno Pauliano, desde el 21 de marzo, superó definitivamente el coronavirus. Será hasta otro momento. Recuerden este contenido y todo nuestro material en red43.com.ar. Buenas noches.